capítulo 5, versículo 3 a 6. Hoy vamos a ver un título que hemos puesto, nos conviene obedecer a Dios. Lo que Pablo va a decir en estos próximos versículos es precisamente algo que nos conviene a nosotros. La última vez veíamos la continuación de que debemos de imitar a Dios. Y debemos de imitar a Dios, y no, esto no es algo opcional, es un mandato. Dios quiere que seamos como Él, ¿verdad? Dios quiere que seamos, ahora somos sus hijos y Él quiere que seamos como nuestro Padre. También Dios quiere que seamos sus hijos amados, ¿verdad? Una cosa que Dios le dijo a Jesús, ¿verdad? O más bien, a Pedro y a Jacobo y otros cuando subieron, otros dos, cuando subieron ahí al monte de la transfiguración. Él le dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿verdad? Entonces, también Dios quiere, vimos la última vez, veíamos que Dios quiere que andemos en amor. Dios quiere que andemos en amor, ¿por qué? Porque Él es amor. Y ahora tenemos su naturaleza. La naturaleza de Dios está dentro de nosotros. Dice versículo 1, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, para andar en el amor de Dios, debemos de andar como Cristo anduvo, ¿verdad? Y hablamos un poquito de esto, de los ejemplos. El Señor Jesucristo nos amó de una forma que nosotros ni siquiera podemos comprender. Y ya sabemos que tenemos la salvación por gracia, sabemos que si morimos vamos a estar con el Señor en el cielo. Perdón. Que vamos a estar con el Señor en el cielo, ¿por qué? Por la obra que Él hizo en la cruz. Pero honestamente, si usted es cristiano y sabe que usted tiene la salvación por lo que hizo Cristo, nos cuesta comprender su amor. Es como amar a un enemigo, como amar a alguien que te ha hecho mal. Es algo imposible de hacer. Pero el amor de Dios es dar. El amor de Dios es dar. Y es muy diferente a lo que se nos ha enseñado desde que nacemos. Yo amo a alguien si me da algo a cambio, ¿verdad? Eso es el amor. Eso es el amor para nosotros. Para Dios no. Para Dios el amor es dar. El amor es dar. Y nosotros como cristianos, honestamente, no andamos en ese amor. Y eso es parte de la exhortación que Pablo está hablando acá. ¿Por qué? ¿Por qué no andamos en ese amor? Porque sabemos que nos va a doler. Sabemos que alguien me va a hacer daño. Sabemos que vamos a sufrir por la causa de Cristo. Dando de nuestro servicio al Señor. Sabemos que tenemos que dar lo que hablábamos la última vez, de las 4T, ¿verdad? Tiempo, talentos, tesoro y testimonio, ¿verdad? Y cuando usted se mete cuando usted tiene que dar algo de usted mismo, de su billetera, de su tiempo, usted lo va a pensar, ¿verdad? Lo va a pensar, gracias. Entonces, pero cuando alguien, yo quiero que entendamos esta parte, ¿verdad? Esta parte es demasiado importante. Cuando alguien no piensa en los demás, cuando alguien solo piensa en sí mismo, en mis necesidades, en mis deseos, en mis preocupaciones, en mis problemas, yo no estoy juzgando a nadie, que por supuesto todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras preocupaciones, ¿verdad? Pero cuando solamente pensamos en nosotros mismos y pensando en esto que Pablo va a decir a los efesios, Pablo exhorta a los efesios a que se aparten del pecado. Y él pone una lista un poco extensa, porque ellos no estaban imitando a Dios. Ellos no estaban siendo sus hijos amados.
Ellos no estaban andando en el amor de Cristo. Y esto, cuando un cristiano no imita a Dios, cuando un cristiano no es el hijo amado de Dios, cuando un cristiano no anda en el amor de Dios, se refleja en esta lista que vamos a ver. Y yo quiero que nosotros hagamos una reflexión. Y yo no voy a señalar a nadie, yo no lo voy a decir a alguien que vuelva a ver a otra persona, porque a veces, bueno, tomamos esto en broma, ¿verdad? A veces se presta, pero a veces no. Pero es muy importante lo que vamos a estudiar hoy. Y yo creo que en muchos casos, a todos los que estamos acá, nos aplica eso. Ojalá que nadie esté haciendo estas cosas, ¿verdad? Que vamos a ver. Pero la exhortación para nosotros esta mañana es, nos conviene obedecer a Dios. Nos conviene obedecer a Dios. Y entre más lo vamos obedeciendo, entre más vamos imitando lo que Él es, entre más amemos como Él nos amó, más nos vamos a ir apartando del pecado, de las cosas que me impiden llegar a ser como mi Señor. Dice el versículo 3, Efesios 5, versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de venir a este lugar, Señor, para reunirnos en tu nombre, Señor, y permitir, Señor, que tú nos hables. Señor, yo sé que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar, Padre, y tú lo sabes que nosotros te necesitamos. Necesitamos, Señor, ser más como tú eres, Señor. Necesitamos que tú nos des siempre esa gracia, que yo sé que siempre la tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a renunciar a nuestros deseos, a renunciar a nuestros pecados, Señor, que tenemos ahí escondidos, que pensamos que nadie se da cuenta. Pero ayúdanos, Padre, para vivir para ti y que tú nos uses, Señor, porque tú ya vienes por nosotros. Y sería una vergüenza alejarnos de ti avergonzados por no hacer nada para ti en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, y que ojalá, Señor, que esta sea mi petición y la de mis hermanos acá presentes, Señor, que nos vayamos pareciendo más a ti, porque nos conviene, Señor. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, en primer lugar, vamos a ver los versículos 3 y 4. Nos conviene obedecer a Dios porque nos vamos a separar de la maldad. Dice el versículo 3 y 4 otra vez. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Los efesios tenían grandes tentaciones con respecto a este tema de la inmoralidad sexual. Y la primera cosa que Pablo pone en la lista es fornicación. La primera cosa que Pablo pone en la lista es fornicación. Dice Pablo, o sea, yo sé que ustedes son cristianos, yo sé que ustedes tienen todo en Cristo, pero fornicación ni aún se nombre entre vosotros. Ponte a pensar. O sea, a ningún cristiano le gustaría que le digan, mira, usted está en fornicación, aléjese eso. Es una vergüenza.
Entonces, los efesios tenían grandes tentaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que en Éfeso se encontraba el templo dedicado a la gran diosa Diana, o también se llamaba como el templo de Artemis o Artemisa. Este templo medía 115 metros de largo, y 115 metros de largo y 55 metros de ancho. Es como decir esto, pero 5 veces más. O sea, era enorme, era enorme. Y tenía, el edificio tenía 127 columnas. No eran columnas así como de postes de metal 4x4, ¿verdad? Eran columnas labradas. Se dice que este templo duró 120 años en construirse. Era algo que lo hicieron con ganas. Entonces, imagínense. Pero este templo era dedicado a esta diosa Diana, y esta diosa era la diosa del sexo, ¿verdad? Por supuesto, como ya hemos dicho antes. Y cualquiera que llegaba ya a honrar a esa diosa era para tener sexo con las prostitutas, que eran las sacerdotisas del templo, ¿verdad? Y entonces lo que pensaban, vea lo que pensaban los hombres de aquel entonces, ¿verdad? Yo no sé si será mera coincidencia, ¿verdad? Pero dice, vea lo que piensan los hombres de aquel entonces, de Éfeso, ¿verdad? No de aquí de Guanacaste. Dice, si mi propia, ahí está. Ok, bueno, no, ahí vamos. Ok, entonces dice, vea, lo que pensaban los hombres de aquel entonces es que si mi propia esposa no puede satisfacerme mis necesidades sexuales, yo me busco un amante, y si mi amante no puede, me voy con las prostitutas del templo de Artemisa. Eso es lo que pensaban en aquel entonces. Yo no sé si será algo parecido hoy en día, ¿verdad? Pero Pablo empieza con esto, con la fornicación. Pablo empieza con la fornicación. La fornicación, ¿verdad? Para los que algunos no saben qué es fornicación, la fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Si estás soltero, y si tienes relación sexual con otra persona, eso se llama fornicación. Y es pecado, es prohibido. Acostarse con alguien más si fuera de matrimonio es pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Ok, muy bien. En la Biblia hay, no sé, hay infinidad de ejemplos, ¿verdad? Con esto de la fornicación. Y una de las cosas que Dios no quería que el pueblo de él se mezclara con otros pueblos era por esto mismo, era para cuidarlos, ¿verdad? Y ellos les convenía obedecer a Dios, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Dice un pasaje, ¿verdad? Dice Números 25, del 1 al 2. Dice, moraba Israel en Sittim, ¿verdad? Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. No solamente que ellos tenían relaciones sexuales con ellos. Después de eso, los invitaban a participar de sus ritos religiosos. Dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Se inclinó a sus dioses. Y entonces, ahora en los escritos de Pablo, pues dices, no, sí, pero eso pasó allá en el Antiguo Testamento, hoy día es diferente. Los escritos de Pablo son para nosotros, para la iglesia. Dice, 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación, váyase, jale, ¿verdad? Si usted tiene una tentación que lo va a caer en eso, váyase, porque no podemos resistir a eso. Y si usted es hombre, usted sabe a qué me refiero. Si hay una tentación con eso, empieza por ver, empieza ahí por la pornografía, empieza con hacer juegos en la mente, y luego vamos a hablar de eso un poquito más. Pero el consejo bíblico es huya. O sea, no hay espacio para nuestra mente cristiana el pensar ahí en la fornicación. No hay.
Dice Pablo, ni aun se nombre entre vosotros. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, en tercer punto, vamos a ver, ¿verdad? Que nadie nos engañe, ¿verdad? Que nadie nos engañe. Y hoy en día, ustedes saben cómo es, ¿verdad? El mundo nos ofrece cualquier cosa, cualquier placer desenfrenado, cualquier placer sexual. Y el mundo lo que dice es, tranquilo, todo el mundo lo hace. ¿Usted quiere tener sexo? Vaya, antes del matrimonio. Sí, eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tiene que probar para ver si le gusta. Nadie os engañe. Nadie os engañe. ¿Usted quiere tener sexo con personas del mismo sexo? Vaya, tranquilo. O tranquila. Y muchos han caído en eso. Desgraciadamente. Pero por eso. Por pensar, por darle vuelta. Y esto de la fornicación, ustedes saben cómo es. Bueno, hemos escuchado muchos malos ejemplos de esto, ¿verdad? Y yo recuerdo en la otra iglesia, aquí no, ¿verdad? Yo recuerdo en la otra iglesia donde estábamos que una de las cosas que le decía el pastor a alguien, pero mira, ¿cómo fue que caíste en eso? Porque usted estaba haciendo eso y de repente comete adulterio. No, es que yo iba pasando y en eso vi a alguien y ¡pum! Ya, pasó. No, así no pasan las cosas. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso en la mente. Y el consejo bíblico es, huya. Eso no es para usted. Huya, ni aun se nombre entre vosotros. Porque es pecado. Huya de aquí. Es pecado. Estamos de acuerdo con eso entonces, ¿verdad? Se me olvidó decir, una manera de ver la fornicación, porque a veces es que pensamos, no, la fornicación, sí, yo sé que todo el mundo lo hace y a veces la gente vive en unión libre y no se casan y eso es normal ante el mundo. Pero la manera de ver la fornicación como algo grave es como alguien, un hombre que anda en esto, ¿verdad? Traiga a una mujer que no sea su esposa a su propia casa, cuando su propia esposa está viviendo ahí todavía y tenga relaciones sexuales con su amante. ¿Se ve bien o se ve mal? ¿Cómo se ve? Fatal, ¿verdad? O sea, se ve no mal, se ve fatal, ¿verdad? Y es algo sumamente depravado. O sea, yo no sé a quién se le ocurre eso, ¿verdad? O a quién se le podría ocurrir eso. Pero cualquier cristiano que ande en este pecado, y si el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, y si un cristiano comete fornicación, es lo mismo. Estás casado y traes a otra mujer a tu propia casa, en tu propia cama, para tener relaciones sexuales. Es algo sucio, es algo depravado. Y luego Pablo otra vez, y otra cosa empieza a decir Pablo, de toda inmundicia, ¿verdad? La fornicación, y ahora dice toda inmundicia. La inmundicia es cualquier suciedad o impureza. ¿Verdad? Dice 2 Pedro 3:11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Verdad? Es algo que todos los cristianos saben, ¿verdad? Todo lo que usted ve se va a quemar un día de estos, porque es el juicio de Dios. Y dice que todas estas cosas han de ser desechas. Y nosotros como cristianos debemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir. Y si está relacionado con algo sucio, como que es la pornografía, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? La truanería, ¿verdad? Pero tenemos que alejarnos de eso. Y entre más nos vayamos pareciendo a Dios, nos vamos alejando de eso. Dice también la avaricia, ¿verdad? La avaricia. Dice, pero fornicación y toda mundicia o avaricia.
ni aun se nombre entre vosotros. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el afán desordenado, tanto para el rico como para el pobre. Es el afán desordenado de poseer riquezas para atesorarlas. El problema de esto no es que es un problema de tener cosas. El problema de esto son dos cosas, son dos problemas. El primer lugar, el primer problema es que el afán desordenado por hacerme rico, por acumular cosas, me quita la mira de las cosas de arriba. Porque solamente voy a estar concentrado en las cosas de este mundo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: si podéis haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y si siempre nos estamos enfocando en las cosas de este mundo, yo sé que es una bendición, ¿verdad? Tener bienes y tener recursos, pero tenemos que poner siempre la mira en las cosas de arriba. Y si siempre nos estamos enfocando en las cosas de este mundo, vamos a quitar la mira de Dios. Y por más que usted logre tener cosas, por más que usted logre tener cosas, nunca se va a satisfacer. Porque en eso no hay ninguna satisfacción. La única satisfacción es Cristo Jesús. Eso es lo único que te va a llenar. También el siguiente problema de la avaricia es poseer riquezas simplemente para guardarlas y no compartirlas con nadie que tenga necesidad. Dice primera de Timoteo, 1 Timoteo 6, del 17 al 19, dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. ¿Verdad? Altivos es así, orgulloso, ¿verdad? Dice: ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Verdad? Si alguien tiene dinero, el día de mañana no tiene dinero. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que tengan bien, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Dice: dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Lo que sí debemos de hacer como cristianos es enfocarnos en ser ricos en buenas obras, en buenas obras. Por supuesto, no para salvarnos, ¿verdad? Porque solamente en Cristo tenemos la salvación. Pero debemos de ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos de lo que usted tiene. El Señor Jesucristo siempre le va a reclamar lo que usted tiene, no lo que usted no tiene. ¿Verdad? Siempre ponemos el caso de Moisés. Dios le dice: vaya, saque al pueblo de Egipto. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara nada más, una vara. Y con eso hizo milagros. ¿Verdad? Todo lo que tenemos en las manos de Dios, Dios lo puede multiplicar y hacer milagros. Pero tiene que nacer de esa actitud. Luego dice también palabras deshonestas, ¿verdad? Perdón. Pero fornicación y toda mundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice: ni palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas? Son las palabras que no son honestas, ¿verdad? Me explico, sí. ¿Verdad? Es decir, las palabras de mentira, como Pablo nos decía, ¿verdad? En Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Verdad? Mentirle, o sea, si yo le miento a un miembro de mi cuerpo, es como tener una pistola aquí en la bolsa del pantalón y ¡pum! ¿Verdad? Y darme un balazo en el pie. ¿Verdad? Eso es algo, no sé cómo llamarlo ahorita, ¿verdad? No tengo una buena palabra para eso. ¿Verdad? Pero por ejemplo, ¿te gustaría la próxima vez que vas a Levi's o al hospital, ¿verdad? ¿Te gustaría que el médico te mienta?
que vea los exámenes de la sangre. Todo está bien, vaya, tranquilos, vaya, no hay nada que hacer. Pero no hay nada que hacer porque ya lo tiene todo el boleto comprado, ¿verdad? Pero, o te gustaría cuando vas al mecánico, ¿te gustaría que te mientan? Cuando llega usted ya por el carro y dice, mira, sí, aquí está la factura, y un cuentón, pero mira, me sobraron todas estas piezas, ¿verdad? La caja de dirección, el motor y todo esto, ¿verdad? Pero todo está bien, vaya, tranquilo. Por supuesto que no. A nadie le gustaría que le mientan, pero a veces lo hacemos. Dice también Pablo, ni palabras deshonestas ni necedades. ¿Qué son necedades? Es algo que se hace imprudentemente. Cuando se hace algo sin razón. ¿Dónde está Maya? ¿Está Maya aquí? Ah, no está. ¿Ah? Ok, ella sí, es que ella dice necio, ¿verdad? Así con buena gana, ¿no? Pero eso es un necio, ¿verdad? Entonces, alguien que actúa así no tiene buena fama. No es de confiar. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de eso, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos el caso de Nabal, ¿verdad? Y yo sé que ustedes se conocen la historia. Nabal y Abigail. Y por cierto, el nombre de Nabal significa necio, significa insensato, ¿verdad? Y tenemos el otro caso, ¿verdad? Abigail, era una mujer prudente. Dice el versículo 2, creo que aquí puse todos los versículos, ¿verdad? Vayamos siguiendo la lectura. Dice 1 Samuel 25, versículo 2, dice, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, ¿verdad? Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. ¿Verdad? Yo no sé si conoces a alguien que tiene 3,000 ovejas hoy en día, ¿verdad? Serían, bueno, ni conozco a nadie que tenga eso. Tal vez 12 chanchos por ahí, pero, ¿verdad? Pero dice 1,000 cabras, ¿verdad? Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, ¿verdad? Para esquilar sus ovejas en Carmel, para apacentar 3,000 ovejas, tiene que ser un buen terreno, ¿verdad que sí? Y dice el versículo 3, dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, ¿verdad? Lo contrario, dice, y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y entonces, cuando conocemos un poco la historia, ¿verdad? David había ayudado a los pastores de Nabal y David envía saludos a Nabal, ¿verdad? Pero lo que él quería era como que le dieran algo, ¿verdad? Para comer, ¿verdad? Porque ellos andaban ahí deambulando, huyendo, ¿verdad? De Saúl todavía. Dice, pero Nabal no quiso reconocerlo, ¿verdad? Y actuó con arrogancia, actuó imprudentemente, necio, y no quiso darle nada. Fue un tacaño, ¿verdad? Es un tacaño, ¿verdad? Él tenía 3,000 ovejas y estaba trasquilando sus ovejas, ¿verdad? Y David necesitaba darles de comer a los suyos. Dice también, versículo 8, 1 Samuel 25, 8, dice, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido de buen día. Te ruego que des lo que tuvieres, ¿qué? A mano. Ni siquiera es, mira, anda a sacar algo del banco. No. Lo que tengas a la mano, lo que tengas en la mano. A tus siervos y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron, entregaron el mensaje. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? ¿Verdad? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Por supuesto sabía quién era. ¿Verdad? He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé dónde son. Y los hombres que había enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces,
dijo David, cíñase cada uno su espada. O sea, los vamos a matar a todos. Los vamos a matar a todos. Y se ciñó cada uno su espada y también se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje, ¿verdad? Cuidando todos los chunches. Pero a no ser, y ya por supuesto, ya ustedes conocen la historia, a no ser que por esta mujer prudente, Abigail, que sale en favor, sale para defender a su marido y para los suyos. Yo creo que ni tanto a su marido, eran los suyos, ¿verdad? Que les preocupaba, ¿verdad? Pero dice el versículo 32, 1 Samuel 25, 32 al 33. Y dijo David a Abigail, bendito Jehová el nombre, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de derramar sangre y vengarme de mi propia mano. Pero ella fue prudente y le dijo, sí, tome, claro, ustedes necesitan comida, tome, aquí está, no hay ningún problema. Luego dice el versículo 37, pero por la mañana, cuando ya Nabal le había pasado los efectos del vino, ¿verdad? Él le dio un guaro vaquero, ¿verdad? Seguramente. Le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Dice, mira, si no hacer por mí, todos estuviéramos muertos acá. Y desmayó su corazón en él. Dice, y quedó como una piedra. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Por un hombre que actuó imprudentemente. Rechazar a Dios. Hermanos, rechazar a Dios es actuar imprudentemente. Dios le dice a usted, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades. Todas esas cosas, si usted las hace, le va a ir mal. Pero Dios dice, apártese de eso. Huya de la fornicación. Eso ni siquiera se nombre entre vosotros. Ahora dice también, ni truanerías que no convienen. ¿Qué son truanerías? ¿Alguien sabe qué son truanerías? ¿A qué te suena truanería? Suena como a trucha, ¿eh? Me suena como a trucha. Las truanerías son payasadas, son bromas fuertes, son los chistes rojos, ¿verdad? ¿Para qué? Simplemente para hacer reír a alguien un rato y haces mofa de alguien, o tienes esto de chistes de sexo, ¿verdad? Ahora, no es que reír sea malo, ¿verdad? Porque dice también, dice Proverbios 17:22, dice que el corazón alegre constituye buen remedio, ¿verdad? Mas el espíritu triste seca los huesos, ¿verdad? Se ha dicho que reírse, ¿verdad? Te da ánimo, ¿verdad? No es que te cura el resfrío así nomás, ¿verdad? Pero por lo menos reírse a usted le da ánimo y algo pasa ahí, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que cuando usted se ríe que los músculos de la cara se mueven y que no sé qué? Se rejuvenecen eso. Ok. Pero es bueno reírse, ¿verdad? La risa, el buen ánimo quita el estrés y ayuda a la salud, ¿verdad? Siempre tenemos que ser de buen ánimo. El reír es bueno, es saludable. Pero cuando se trata de vulgaridades, de cosas de doble sentido, eso no edifica a nadie. Al contrario. O sea, imagínense si nosotros dijéramos un chiste de esos a la semana. Y si lo compartiéramos aquí, daría gracia. No, ¿verdad que no? Daría vergüenza. Entonces, la fornicación, toda inmundicia, avaricia, las palabras deshonestas, las truanerías, no es que sean simplemente cosas que mejor no hacemos, ¿verdad? Porque lo que pasa es que cuando llegamos al versículo 4 y dice, ¿verdad? Y cosas que no convienen.
sea, son cosas que no me convienen hacer. Pero muchas veces, o por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que muchas veces cuando veo esta palabra, no conviene. Es decir, bueno, no conviene, pero si lo hago, tampoco pasa nada. No, es algo mucho más allá. Es algo mucho más serio. ¿Y por qué? Porque pensamos que tal vez eso no es una prohibición. Te conviene no andar en fornicación, pero si lo hago, pues, está bien, no pasa nada, tranquilo. Eso no es. Lo que debemos de hacer de ahora en adelante es verlo de otro punto de vista diferente. Y lo que Pablo dice es que no convienen, estas cosas no convienen. Dice, sino antes bien, acciones de gracias. Cosas que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Lo que pasa es que ahora tenemos que verlo, no desde el punto de vista de las cosas que no me convienen, sino desde el punto de vista de las acciones de gracias. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, tenemos libertad en Cristo. Si usted anda en uno de estos pecados, usted tiene la libertad en Cristo para decirle, Señor, te entrego esto, aunque yo no quiera, pero te lo entrego porque yo sé que está mal, y usted en Cristo, usted tiene la libertad del pecado. Amén. Ya no tenemos que andar sucios, no tenemos que andar con la maldad de este mundo. Usted no tiene que contaminarse con lo que el mundo hace. Cuando la Biblia dice que eso es negro y punto. No hay otra cosa. Si tienes un problema que está identificado en esta lista que acabamos de ver, por supuesto no te voy a pedir que levante la mano, pero usted tiene que entregársela al Señor. Le dice, Señor, dame el poder para vencer esto, porque yo en mi carne no quiero hacer esto. Y por eso en primer lugar, usted tiene la oportunidad de darle gracias a Dios, de que en Cristo usted tiene poder para vencer el pecado. O más bien replanteémoslo. En Cristo tenemos el poder para vencer el pecado. En nosotros no hay ningún poder. En nosotros lo que hay es el deseo siempre de hacer cosas malas. Sino antes bien acciones de gracias. También nos recuerda que los cristianos que no viven con una actitud de agradecimiento a Dios, ni contentos con lo que tienen o lo que tenemos, entonces por eso es que caemos en estas cosas. ¿Verdad que sí? Si usted no vive agradecido con Dios por lo que Dios le ha dado, usted siempre está pensando en otras cosas. Por ejemplo, si un marido cristiano está contento con la esposa que Dios le ha dado, no tiene que ni siquiera pensar en su mente acostarse con otra mujer, sino más bien acciones de gracias. Y dice, Señor, gracias porque tengo una esposa, gracias porque siempre es bella y linda y guapa, ¿verdad? Y bueno, después le digo otras cosas, ¿verdad? Pero si un soltero, ¿verdad? Si un soltero está contento y con la comunión que tiene con Dios, no tiene que estar pensando también en fornicación. Si usted lee la Biblia todos los días, es soltero, cristiano, viudo, divorciado, ¿verdad? Tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Pero si usted es soltero y si usted está contento con la relación que usted tiene con Dios, no tienes que pensar en fornicación. Si un cristiano está contento con todo lo que tiene, pensando en una manera material y por todo lo que no tiene también, no va a buscar el contentamiento en los chunches. ¿Por qué? Porque eso no te va a satisfacer. Lo único que te satisface es tu relación con Dios a través de su palabra, que tu Espíritu Santo. Eso sí hay gozo. Eso sí hay gozo. Los chunches van y vienen. Entonces la clave es para alejarte de esas cosas, para alejarte de fornicación, de palabras deshonestas, de necedades, de truanerías. La clave es estar agradecido con Dios
por todo. Dice, sino más bien acciones de gracias. Nos conviene obedecer a Dios porque nos vamos a apartar de la maldad. Ahora, en segundo lugar, nos conviene obedecer a Dios para no perder nuestra herencia. Dice el versículo, mira, aquí está el templo que lo pusiste mal, en otra página. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo del templo de Artemisa, ¿verdad? Era enorme. Ahora, en segundo lugar, nos conviene obedecer a Dios para no perder nuestra herencia, dice el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Al final, por supuesto, cada quien decide cómo quiere vivir. Pero tienes que saber que si eres cristiano o cristiana, y si no vives para Dios, y tienes algo de esta lista que acabamos de ver, no te convienen a tu crecimiento espiritual. Y corremos el peligro de quedarnos sin herencia. La herencia para el cristiano no se trata de la salvación. Pero la salvación únicamente la obtenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay salvación, hay gracia. La herencia para nosotros es venir a reinar con Cristo cuando Él venga a establecer su reino aquí en la tierra, lo que llamamos el milenio. Y dice 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Lo que vamos a perder si seguimos en ese estilo de vida es la herencia. La salvación no se pierde. Pero vea lo que dice ahí, si le negáramos, Él también nos negará. No, vea lo que dice también el siguiente versículo. Dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, si un cristiano decide vivir solo para Él en esas cosas que Pablo acaba de mencionar, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. La salvación únicamente se encuentra en Cristo Jesús. Pero si seguimos nosotros siendo infieles a Dios, vamos a perder nuestra herencia. ¿Por qué? Porque eso es lo justo de parte de Dios. Y no sería justo, ¿verdad? Para mí, venir a reinar con Él, con Cristo, por ejemplo, comparados con los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Y cada vez, bueno, que tenemos esos libros, ¿verdad? Bueno, creo que, bueno, ya he mencionado esto, ¿verdad? Pero hay un libro que se llama El Libro de los Mártires, ¿verdad? Y cada vez de que usted lee una página, tan solo una página de ese libro, usted dice, híjole, qué cristiano soy. Por ejemplo, hay una mamá, ¿verdad? Que estaban, los soldados romanos llegaron a tomarles, a coger el bebé, ¿verdad? Y le dice, si usted niega a Cristo, yo le voy a entregar su bebé de vuelta. Y la mamá dijo, no, Cristo es el Señor. Y mataron al bebé. Y a ella también la mataron. ¿Qué sufrimiento estamos teniendo nosotros hoy? Nada. Entonces, híjole, cada vez que pienso en ese libro es algo increíble. Dice también Romanos 8:17, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para tener derecho a esa herencia que el Señor nos ofrece, hay que sufrir con Cristo. Hay que sufrir con Él. Hay que separarse del pecado. Hay que servirle, hay que obedecerle. Y si piensas, por ejemplo, y yo lo menciono porque hemos tenido esos casos acá. Si piensas que, por ejemplo, para servir a Dios no vas a tener problemas, estás equivocado. Si piensas que para servir a Dios no te va a traer problemas, estás equivocado. Si no quieres sufrir nada, no haga nada. No haga nada. Pero no te conviene.
porque vas a perder la herencia. Ahora, en último lugar, nos conviene obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. ¿Verdad? Y como decía ahorita, el mundo nos ofrece fornicación, el mundo nos ofrece que usted puede vivir una vida de mentira, el mundo nos ofrece que usted puede satisfacer ahí cualquier cosa, ¿verdad? Usando la tarjeta de crédito y no importa. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Pero dice, nadie nos engañe. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y son hijos de Dios, desobedientes. Podemos caer en la trampa de que como ya tenemos la salvación, ya tenemos la seguridad eterna, creer que podemos tener una vida llena de pecado, practicando las obras de la carne, pero sabiendo que todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien. Y eso es un engaño del enemigo. Primero es un engaño de la carne y luego del enemigo, ¿verdad? Del diablo. Y cualquier persona que conozcas que te quiera suavizar con estas cosas, de que está bien, hombre, tranquilo, usted vive en fornicación, no se preocupe, todo está bien. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Dice 2 Timoteo 4, 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay falsos maestros hoy en día. Hay iglesias por todas partes, ¿verdad? Si usted dice algo que sobre aquí, son iglesias. Por todo lado hay iglesias. Pero desgraciadamente muchas no son de buena doctrina. Hay falsos maestros hoy en día que quieren engañarnos con palabras suaves. Por ejemplo, que dicen, pare de sufrir, venga a Cristo y todo va a estar bien. No vas a tener problemas, no vas a tener enfermedad, pero deposite $100 todos los domingos. Eso es un engaño. Eso es un engaño de Satanás. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente cae en ese engaño por no leer la Biblia. Y prefiere estar así. Prefiere vivir una vida, una doble vida. Pero sí, está bien, tome. Es como un soborno ahí, ¿verdad? Algo debajo de la mesa. Si alguien te quiere suavizar con el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo es para los cristianos, ¿verdad? El juicio del gran trono blanco es para las personas que no tienen a Cristo. Pero el juicio para el cristiano se llama el tribunal de Cristo. Que cualquiera de nosotros, o todos, vamos a tener que comparecer a ese tribunal. Y el Señor nos va a ver cara a cara y nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con eso que te di? ¿A quién le hablaste de mí? ¿A quién discipulaste? Si queremos hacer una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras, tenemos que impartir luz. Y esto es la próxima semana. Pero esto implica que tenemos que separarnos de la oscuridad. No puedes dar luz y estar sucio, ¿verdad? Un foco, un bombillo, ¿verdad? Que usted lo prende y está todo sucio, no va a dar buena luz. Pero Dios lo que quiere es que irradiemos su luz. Efesios 5, del 3 al 6 dice, pero fornicación y toda mundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Como mencionamos al principio,
y esto es para ya terminar. Cuando un cristiano no imita a Dios, o cuando, pongámonos todos, cuando no estamos imitando a Dios, cuando no estamos siendo los hijos amados de Dios, menos vamos a estar andando en amor, menos vamos a estar pensando en los demás. Solo vamos a pensar en mis necesidades, en mis deseos. Y esto, cuando alguien anda así, cuando andamos así, el peligro es que se va a reflejar en la lista que acabamos de leer. A ningún cristiano le gustaría que le dijeran o que piensen, usted anda en fornicación. Sería vergonzoso, sería sumamente vergonzoso. Pero eso es lo que se va a salir, eso es lo que se va a reflejar. Entonces nos conviene, hermanos, nos conviene obedecer a Dios. ¿Por qué? Por tres cosas. Porque nos vamos a separar de la maldad. Nos conviene obedecer a Dios para no perder nuestra herencia. Y nos conviene obedecer a Dios para que nadie nos engañe. Oremos.